Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar los nuevos legendarios del Tempest de la dificultad número 11. Estos son los nuevos legendarios que tenemos. Tenemos un casco que causa sangrado con navegación rodante durante 3 segundos. Tenemos un hombro que aumenta la velocidad de ataque principal en 38% durante 3 segundos. Tenemos un nuevo golpe fluido, que en este caso es una potenciación que funciona con los avances rápidos. Va a liberar una ola que inflige daño y repele a los enemigos. Así es el funcionamiento, con los avances rápidos deja el efecto de la ola. El nuevo pantalón es para viento cruzado, que va a infligir esa cantidad de daño cuando el enemigo está sangrando. No puede ocurrir más de una vez cada un segundo. Y la nueva arma principal es para navegación rodante. Ahora hace que tu ataque principal se convierta en un avance rápido que rompe armadura. Este dura 5 segundos y los primeros 2 segundos tenemos inmunidad a los efectos de control, y también cuando hacemos la secuencia de ataque. Una vez que lo activamos, realiza los ataques para donde marquemos. No es necesario apretar sobre un objetivo, pero es recomendable apretar en la espalda del objetivo. La nueva arma secundaria hace que viento cruzado se transforme en una potenciación, lo que hace que tus habilidades de avance rápido generen una reserva de hoja de viento que se lanza con tu siguiente ataque principal. Es una hoja giratoria y también funciona con esta arma principal. Aparte de eso, si la hoja giratoria golpea a un enemigo que sangra, te sanará un 20% del daño infligido. El efecto es el siguiente: ven la hoja giratoria que se activa con diferentes objetivos. Y el arma principal que vamos a llevar va a ser 1000 perdiciones. Aguacero ahora te potencia a ti y a tus Zéfiros, lo que hace que tus habilidades de avance rápido inflijan daño adicional y destrocen armadura. La otra arma secundaria va a ser Apetito Insaciable. Filo de ola aumenta tu velocidad de ataque principal durante 3 segundos cuando inflige daño. Entonces, las habilidades que vamos a llevar con esta configuración va a ser golpe fluido, viento cruzado, aguacero, navegación rodante y el ataque principal que ustedes seleccionen. Y esto es muy importante y les voy a explicar por qué. Cuando usamos navegación rodante es como si usáramos nuestro ataque principal. Por ejemplo, en este caso estoy llevando esta arma secundaria que va a aumentar la velocidad del ataque principal. Por más que yo active navegación rodante, ese efecto se acumula haciendo que haga la animación mucho más rápido. Esto también pasaría si pongo, en vez de un arma de filo de ola, y pongo un arma de filo de viento. Estas que causan daño se va a aplicar también al efecto de navegación rodante. La lista de legendarios es la siguiente. Y en inglés los nombres son los siguientes para que puedan ver el efecto y relacionar con los dibujos a no confundirse. Para elegir conjuntos verdes van a tener dos elecciones. Primero, esta parte que llevamos 4 piezas del conjunto de sangre, 2 piezas del conjunto de Vitu y 2 piezas de Lobrego. Con estas piezas, con 2 piezas conseguimos el aumento de daño, con 4 conseguimos un efecto de remate para los objetivos que tienen menos vida, y con 2 piezas de Vitu conseguimos la duración de nuestras potenciaciones, siendo muy útil con navegación rodante porque dura bastante poco. Tenemos también estas 2 piezas que aumenta el daño cuando usamos avance rápido. La segunda versión es mucho más clásica. Lleva 4 piezas de impulso, consigue con 2 piezas el aumento de la duración, con 4 el aumento de la velocidad de ataque. Esto también aplica al desplazamiento del ataque principal de la nueva arma principal. Y con 4 piezas de guía del Lobrego conseguimos el aumento de daño y también el aumento de la probabilidad de golpe crítico. En Paragon, si lo van a probar para la parte PV, lleven la rama de Heraldo con estas habilidades de desenfoque, emboscada, acero pulido, destino y paso rápido. Esta configuración la pueden usar para rotaciones rápidas, las pueden probar. Tienen 3 potenciaciones que tienen que activar. Después ya usan la navegación rodante para desplazarse y aplicar un golpe bastante fuerte. Aparte también que deja efecto de sangrado que va a matar a los esbirros. Pero las potenciaciones duran muy poco,
y solamente la navegación rodante por sí solo no golpea tanto, necesita del viento cruzado y el efecto de golpe giratorio, aparte también del aguacero para poder limpiar tranquilamente. No estoy muy de acuerdo con esta nueva navegación rodante. Para mí el ataque es muy lento y eso que lo estoy potenciando completamente la velocidad de ataque con el hombro, con el conjunto y con la habilidad legendaria. Para probarlo en campo de batalla van a llevar la rama de gladiador con las habilidades de primeros auxilios, burla a la muerte, ingenioso, incontrolable y veterano canoso, con la habilidad legendaria sobrecarga, o pueden llevar también armadura, porque con esta configuración van a sufrir bastante, especialmente cuando se cruzan con personajes que no pueden golpear de una manera simple, como por ejemplo los monjes, porque van a estar pegando de una manera invisible, o también los nigromantes, que están con su forma espiritual y que no lo pueden chocar con esta configuración hasta que dejen de usarla. En PvP esta es una configuración que tienen que activar todas sus potenciaciones y después deslizarse con navegación rodante, pero no es una configuración que golpee mucho comparado con las otras que tenemos actualmente. Para mí le falta mucha más velocidad a la animación para que sea funcional. Aparte que chocamos contra el daño del enemigo, no es que desaparecemos como otras habilidades del Tempest, haciendo que sea bastante complicado esto. Si no tienen suficiente penetración de armadura en relación con la armadura del enemigo, no va a servir y prefiero otras configuraciones como la de vórtice. En los atributos mágicos, el orden de prioridad primero va a ser golpe fluido, porque conseguimos un escudo que nos ayuda con la supervivencia, cosa que es muy importante. Después navegación rodante, que funciona también con este desplazamiento. Viento cruzado, que también conjura una espada de viento infligiendo más daño. Y después aguacero, que la recuperación se reduce cuando recorremos con esta habilidad. En reforjas funciona bastante bien la misma de siempre. Cuando ponemos 3 piezas de venganza conseguimos el aumento de ese golpe principal, que también funciona con esta navegación rodante. Se pueden conseguir también duración de efectos beneficiosos, sería muy útil porque son muy cortas las potenciaciones y necesarias para que navegación rodante pueda golpear un poco. En penetración y gemas podemos llevar penetración como prioridad, porque necesitamos un montón en campos de batalla, especialmente la gente usa demasiada armadura y si no llegan a esa armadura no van a golpear mucho con esta clase. Después su segunda prioridad es la supervivencia, armadura y resistencia, y por último potencia, por más que usamos efecto de sangrado en esta configuración. En gemas, este conjunto de gemas para PvP está muy bien seleccionado. Si ustedes buscan para PvE lo van a encontrar abajo en los comentarios fijados para todas las clases. Ahora vamos a hablar un poco del balance del Tempest con respecto a esta temporada. Vamos a ver los mejores para PvP y PvE. Yo recomiendo que esta configuración es bastante complicada de usar. Si bien parece que solamente activar estas 3 potenciaciones y apretar clic derecho para que avance rápido, falta que mejoren esta navegación rodante. Necesito que sea mucho más rápido y que golpee mucho más para que sea funcional en PvP y en PvE, porque hay configuraciones que son aún mejores, que son las clásicas que tenemos en el canal. Para PvE, la configuración que está golpeando bastante para todos los ámbitos, ya sea mazmorra, jefes y mundo abierto, son los clones. Los clones con daño de zona. Vamos a llevar esta combinación de legendarios para producir un montón de daño de zona y un montón de daño sobre un solo objetivo. Con la combinación de conjuntos verdes, 4 piezas de flagelante, 4 piezas de impulso. Con el Paragon de hondero con estas habilidades y con sobrecarga tenemos esta combinación que causa un montón de daño. Para PvP la más funcional en este momento sigue siendo la de vórtice, con los siguientes legendarios más la combinación de conjuntos verdes que le voy a mostrar. Tienen que llevar 4 piezas del conjunto de sangre, 2 piezas del impulso y 2 piezas de premio de guía del obrego. Esta sigue siendo la mejor combinación para el PvP actualmente.
En conclusión, creo que la idea es buena de los nuevos legendarios, pero falta ajustar por parte de la empresa de Blizzard porque necesita mucho ajuste de daño y recibimos un montón de daño cuando usamos esa combinación en campos de batalla. Actualmente esta clase no tiene muy buena pinta con respecto a las otras, se siente mucho más débil relacionado a todas las otras clases y yo no la elegiría para jugar el torneo. No olviden de dejar su me gusta, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.